Este video trata sobre el movimiento uniforme, movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel en el que los objetos se mueven en línea recta y que avanzan siempre al mismo ritmo, se mueven uniformemente. Ya hicimos un video sobre el movimiento uniforme de forma introductoria y te dejo el link en la caja de descripción para que lo puedas ver si no lo has visto. En este video en particular quiero hablarles de la descripción algebraica de este tipo de movimiento. Es decir, qué ecuación es la que me permite resolver problemas y cómo se relaciona con el movimiento, con conceptos como la velocidad, la posición y el tiempo. Entonces, el movimiento uniforme es aquel en el que los objetos avanzan siempre al mismo ritmo y por lo tanto cada segundo que pasa se desplazan la misma cantidad de centímetros. Con dos fotografías, si yo tuviera la bola en un riel, imaginemos algo así, tengo la bola en un riel y esto es como si fuera una fotografía del riel, donde tengo un reloj y tengo mi sistema de referencia, que lo podemos imaginar como una cinta métrica infinita hacia los dos lados. Acá tengo el 0, el 1, el 2 y el 3, lo que significa que para esta fotografía la bola estaba en la marca de 3 centímetros cuando el tiempo marcaba 0 segundos. Lo que sabemos por lo que discutimos en el video anterior es que podemos suponer que el tiempo para atrás seguía existiendo y la bola, por lo tanto, viene de algún otro lugar y en el futuro estará en otro lugar. Si yo muestro otra fotografía del mismo movimiento en un tiempo posterior, en este caso puse 4 segundos, la bola se encuentra en otro lugar, en este caso en la marca de 15 centímetros. Estas dos imágenes me dan información sobre cómo se desarrolla este movimiento uniforme, es decir, qué tan rápido se está moviendo y me permite hacer predicciones de dónde estará para tiempos futuros o qué tiempo marca el reloj para distintas posiciones. Ahora, lo que sabemos es que la velocidad es este concepto que se define como el desplazamiento entre el intervalo de tiempo. Donde déjenme ponerlo mejor con una letra, con una literal X, para que represente esto la posición y la delta X es el desplazamiento, que es el cambio de posición entre el intervalo de tiempo. Este numerito de acá, lo que estoy haciendo es calcular qué tanto se movió y lo estoy dividiendo por el tiempo transcurrido. En este caso, el desplazamiento, ya que tengo la posición inicial en 3 centímetros y la posición final en 15 centímetros, tendría que calcular la diferencia entre estas dos posiciones, es decir, lo que tengo en este caso es delta X es igual a 15 centímetros menos 3 centímetros, por lo tanto esto es igual a 12 centímetros. El delta X lo que me dice, el desplazamiento es que se desplazó 12 centímetros. Como el signo es positivo, sabemos que va en la dirección positiva de mi sistema de referencia, en este caso a la derecha. Y lo mismo podemos calcular para el intervalo de tiempo. Es el tiempo final, que en este caso era 4 segundos, menos 0, que es el tiempo inicial, tiempo final menos tiempo inicial, que en este caso me da 4 segundos. El tiempo transcurrido fueron 4 segundos. Por lo tanto, si yo quiero calcular la velocidad, lo que hago es dividir 12 centímetros entre 4 segundos, lo que me da 3 centímetros sobre segundo. Como discutimos en el otro video, la interpretación que yo hago de esto, que llamo velocidad, es que cada segundo que avanza, que transcurre el tiempo, avanza 3 centímetros. Son 3 centímetros por cada segundo. Y sabemos que esta es la interpretación correcta porque como se trata de un movimiento uniforme, siempre avanza al mismo ritmo. Y esta división 12 entre 4 es como si estuviera haciendo una repartición equitativa de los centímetros en los segundos. Y entonces a cada segundo le corresponden 3 centímetros. Esa sería la interpretación simplemente a partir de cómo entendemos la operación de dividir.
Esto sería la velocidad. Ahora, ¿cómo le hago para hacer predicciones si yo quiero saber dónde estaba la bola cuando el tiempo marcaba 1.3 segundos, por ejemplo? O dónde estuvo cuando marcaba menos 4 segundos. O qué marcaba el reloj cuando la bola pasó por la marca de 10. Todo ese tipo de cálculos los puedo hacer sin álgebra, utilizando esta interpretación y la información de estas dos imágenes. Sin embargo, el álgebra es mucho más útil para resolver este tipo de casos. Entonces, ¿qué significa usar álgebra? En este caso significa encontrar alguna representación de la posición, dependiendo del tiempo, donde yo ponga los datos sobre este movimiento y me permita despejar cantidades. Ahora, en general, cuando uno estudia cinemática, lo que uno espera es eso, encontrar una expresión algebraica para la posición como función del tiempo. Es decir, es como si quisiéramos encontrar una maquinita donde yo introduzco el tiempo que yo quiera y acá me diga la posición que le corresponde, con una maquinita mágica. Para cada movimiento encontrarla, yo le digo 4 segundos y la maquinita me diga 15 centímetros. O si yo pongo 0 segundos, me diga 3 centímetros. O si yo pongo segundo 1, me tendría que decir 3 más 3, porque eran 3 cada segundo, ¿se acuerdan? Entonces me diría 6 segundos. Esta maquinita es una representación de lo que en realidad quiero decir y es algo así. X igual a algo, donde aquí adentro tiene que aparecer el tiempo. De tal forma que yo pongo el tiempo, hago las cuentas necesarias y ya sé cuánto vale X. Esa es la intención y de eso trata cinemática, básicamente, de encontrar esta expresión para distintos tipos de movimiento. Ya sea un movimiento uniforme, como lo que lo estamos viendo hoy, o podría ser un movimiento de caída libre, movimiento de un coche que empieza a avanzar después de un semáforo en rojo, o cualquier otro tipo de movimiento. O imaginemos una bola amarrada a un resorte que oscila. También quisiéramos encontrar esto para el tiempo que yo quisiera, dónde se encuentra, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer para este caso. ¿De dónde sacamos esto? De lo que define qué es un movimiento uniforme. Y un movimiento uniforme que damos es aquel que avanza lo mismo cada segundo, siempre avanza igual. Y eso me lo dice esto, que este número, delta x entre delta t, siempre vale lo mismo. Eso es lo que lo define. Que este número que llamamos velocidad sea constante. Esto no cambia en el tiempo, es constante. Entonces, esta relación es lo que estamos buscando. Entonces déjenme hacer un poquito de álgebra aquí para cambiar la forma en la que lo escribimos. Esto de acá lo puedo poner como la x final, llamémosle x, menos la x inicial entre el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ok? El que no tiene este subíndice es el final y el que sí lo tiene tiene la i de inicial. En este caso podríamos pensar que la x inicial es 3 centímetros y la t inicial es 0 segundos y la x final sería 15 y el tiempo final 4 segundos. Si yo pongo eso, hace válido esta ecuación. ¿Ok? Ahora, si yo tuviera cualquier otra fotografía de cualquier otro instante de esta misma bola en movimiento, yo los podría poner y me daría la misma B. Ese es el chiste de un movimiento uniforme. Ahora déjenme hacer un poquito de álgebra. Esto de aquí abajo es un solo número, es esta resta, que está dividiendo, entonces yo lo puedo pasar multiplicando del otro lado. Entonces lo que me queda es velocidad por t menos ti es igual a x menos xi. Ahora déjenme esta xi que está restando, déjenme pasarla del otro lado sumando. Entonces lo que tengo es xi más b por t menos ti igual a x. ¿Ok? Ahora ya lo tenemos. Simplemente déjenme darle la vuelta así.
Esto lo puedo hacer porque el igual es simétrico, ¿no? No importa de qué lado lo ponga. Entonces, simplemente por comodidad lo voy a poner así. X es igual a xy más b por t menos ti. ¿Ok? Esta es la ecuación que nosotros estamos buscando. Fíjense que acá tengo la X como si fuera la maquinita. Si yo tengo dos fotos, pongo los datos aquí. Es más, necesito una foto y el valor de la velocidad. Yo pongo XY, por ejemplo, en este caso sería 3, TI sería 0, y la velocidad es 3 centímetros sobre segundo, y yo pongo eso. Entonces, para el tiempo que yo quiera, pongo el tiempo, le resto TI, lo multiplico por B, le sumo XY y me dice dónde está. Esta es la maquinita que yo busco. Eso es lo que llamamos una función, también lo podemos ver así, o la ecuación de movimiento, para el caso particular de un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, lo que suele pasar es que elegimos la posición inicial y el tiempo inicial correspondiente a el tiempo igual a 0 segundos. No necesariamente eso significa que en ese momento empezó a moverse. Pudo haberse estado moviendo desde antes. Pero se acostumbra mucho, porque hay muchos problemas donde solemos hacerlo, que la tomamos como posición inicial. Le llamamos inicial, pero en realidad sería la posición cuando el tiempo es 0. Y eso simplifica un poco las cosas, porque significa que en vez de TI, pongo 0. Y evalúo en 0 el tiempo acá y pongo la posición que le corresponde. En ese caso, lo que encontramos es, déjenme ponerlo aquí, si TI es igual a 0, ¿ok? Entonces, lo que tengo es X es igual a XY, pero le vamos a poner un 0 para saber que nos estamos refiriendo a la posición cuando el tiempo es 0, ¿ok? Más B por T. Y solo es B por T porque la TI es justamente 0, es lo que estoy eligiendo aquí. Entonces, esta ecuación es la que solemos encontrar en los libros. ¿De dónde sale? Sale de la definición de velocidad para el movimiento uniforme. Y estoy despejando y estoy simplemente tomando el tiempo inicial igual a 0 y esto es lo que yo encuentro. ¿De acuerdo? En el caso de este ejemplito que tengo aquí, la ecuación sería X igual a 3 centímetros, porque es la posición cuando el tiempo es 0, más la velocidad, que calculamos hace un rato y era 3 centímetros sobre segundo, por el tiempo. Entonces, fíjense, ahora sí, esta es mi maquinita. Yo quiero saber dónde estuvo la bola cuando el reloj marcaba 2 segundos. Lo pongo aquí, lo multiplico por 3, lo sumo a 3 y ya acabé, ¿no? Vamos a hacerlo. Déjenme borrar aquí. Entonces, si t es igual a 2 segundos, x es igual a 3 centímetros más 3 centímetros sobre segundo, que multiplica al tiempo. Y yo elegí 2 segundos. ¿Ok? Esto es igual a 3 centímetros más 3 centímetros sobre segundo. Perdón, acá es justo, vamos a multiplicar, ¿no? Y acá es 3 por 2 es 6 centímetros sobre segundo por segundo. Este segundo se cancela con esto, entonces me quedan centímetros, que es justo lo que yo quiero, ¿no? Y ahora tengo que sumar 3 centímetros más 6 centímetros son 9 centímetros. Eso significa que la bola, su posición va a ser la de 9 centímetros. Es decir, es una fotografía intermedia entre estas dos, ¿no? Y la posición, ¿cuál sería? Tendría que yo pintar aquí el riel y la posición sería 9, estaría como por acá, ¿no? Bueno, si lo hago con rojo. La bola, cuando el tiempo es 2, tendría que estar por acá más o menos. Y lo mismo podría ser para cualquier otro tiempo. Cuando vale 1000 segundos, cuando vale 1.88 segundos. Cualquiera, es cuestión de que yo ponga el tiempo que le corresponde aquí y haga las cuentas. Es más, puedo suponer, fíjense que esto es válido para todo tiempo. Entonces es como si el movimiento fuera eterno según esta ecuación.
Entonces yo incluso podría poner tiempos negativos, cuando el tiempo era -2. ¿Y eso qué me tiene que salir? Que la bola estaba por acá, porque está avanzando hacia allá, y entonces en tiempos pasados la bola viene de la izquierda, del infinito. Si yo pongo un tiempo negativo y hago las cuentas, me va a salir aquí atrás. Y si lo pongo al futuro, después de 4 segundos, la bola va a estar más adelante. Y esto lo puedo calcular utilizando la ecuación de movimiento, del movimiento uniforme. Y le llamamos rectilíneo uniforme si es como este caso, que es en línea recta. Ahora fíjense, si fuera como un riel, como el de una montaña rusa, y yo pongo mi sistema de referencia siguiendo las vías, en realidad me da lo mismo, la ecuación es la misma, porque la posición está determinada por la cinta métrica y no es rectilíneo. Entonces, matemáticamente, rectilíneo uniforme o uniforme, matemáticamente se describen igual. Rectilíneo uniforme, tengo que suponer que es en línea recta. Ok, ahora me gustaría discutir algo que una confusión muy grande que suele haber. Ya sabemos que esta es la ecuación de movimiento y ya sabemos que viene de la definición de velocidad como desplazamiento entre intervalo de tiempo. Déjenme poner de nuevo esa definición. Esa definición es: la velocidad es igual a delta x entre delta t. Desplazamiento entre intervalo de tiempo. Sin embargo, seguramente ustedes han escuchado antes o lo han leído o es lo que tal vez sabían, que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. ¿Y esto es lo mismo o no es lo mismo? ¿Por qué distancia y por qué desplazamiento? Desplazamiento me dice qué tanto cambió la posición. ¿Cuándo es válido esto? ¿Siempre o no siempre? Ahora, fíjense en esto. Esta definición de acá solo es válida si x0 es igual a 0. Es decir, si cuando el tiempo era 0 el objeto arrancó de la marca de 0, entonces yo puedo decir esto. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo es b es igual a x final menos x inicial entre t final menos t inicial. Eso habíamos dicho desde hace rato. Si yo en vez de llamarle x, le llamo d, la posición d en vez de x, sería como si fuera distancia final y distancia inicial entre el tiempo. Pero esto no es dónde está. Esto se refiere a dónde está y qué marca el reloj. Para que pase eso, la única forma es que esto valga 0 y esto valga 0. Y que yo le esté llamando, en vez de x, d. Entonces, en general, esto no es cierto. No es cierto. Solo es verdadero, solo es correcto si el objeto arranca desde el 0 cuando el tiempo es 0. Entonces, este asunto de la velocidad es distancia entre tiempo es incorrecto. Repito, solo es válido si cuando el tiempo es 0, la posición es 0. En este caso no sería cierto. ¿Ok? Eso es un pequeño paréntesis y espero lo tomen en cuenta porque existe como esta tendencia a regresar a que esta es la velocidad, distancia entre tiempo, porque por todos lados lo escuchamos. En muchos libros de secundaria incluso yo lo he visto así. Y no es correcto. ¿Ok? Esto es correcto. Y podemos usar esto si afirmamos esto. ¿Ok? Ahora, ¿cómo usamos esta ecuación en un problema? En un problema típico que agarramos en un libro o que nos dejan de tarea. Entonces, voy a resolver un problemita como ejemplo y espero que sea suficientemente ilustrativo como para que les sirva para resolver más problemas. Ok, el problema es el siguiente. Tenemos el Sol, la Tierra y Marte. La luz sale del Sol y llega a la Tierra y se tarda en llegar 8 minutos con 19 segundos. Y sabemos que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por cada segundo. Rápido. Aunque es rapidísima la luz, tarda
más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Ahora, con estos datos podríamos calcular la distancia entre el Sol y la Tierra. ¿Ok? Y después, por otro lado, más adelante podemos resolver también el problema de si conocemos la distancia que hay entre Marte y el Sol y conocemos la velocidad, averiguar cuánto tiempo tarda en llegar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le hacemos para resolver un problema así? Lo primero que tenemos que hacer siempre es elegir el sistema de referencia. ¿Ok? Esto siempre para cualquier problema de cinemática es fundamental. Si queremos hablar de posición y de tiempo, tiene que ser respecto de algún reloj y respecto de alguna recta numérica. A ese conjunto le llamamos sistema de referencia. Entonces, elijamos un sistema de referencia que es una recta numérica. ¿Ok? Elegimos para dónde es positivo. Yo elijo positivo hacia allá. Y elegimos dónde ponemos el origen. En general, tenemos la libertad de elegir donde queramos y nos conviene lo que sea más sencillo. En este caso voy a elegirlo justo donde está el Sol. El origen es ahí y la posición positiva aumenta para allá. Ahora, utilizando este sistema de referencia, por ejemplo, yo puedo decir acá que marca la posición. Y la posición es justamente la distancia que hay entre Marte y el Sol, que sería 206 millones de kilómetros. ¿Ok? Ahora, sabemos que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo y que tarda 8.19 segundos. Entonces, lo primero que podemos hacer es, vamos a describir el movimiento, digamos, de un fotón que sale del Sol y va a llegar a la Tierra. Entonces sería como si tomáramos dos fotografías. La primera fotografía para ese fotón podría ser donde el fotón está justo saliendo y la segunda fotografía sería como si el fotón estuviera justo llegando a la Tierra. ¿Ok? En la primera imagen entonces podemos hablar de cuál es la posición inicial. Elijo el tiempo cero ahí, entonces la posición cuando el tiempo marca cero, en este caso cero. Por eso me convenía ponerlo ahí, me simplifica las cosas. La posición final es justo lo que yo quiero saber. Y voy a escribir la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento es x0 más b por t. En este caso, x0 vale 0, lo escribo, y la velocidad son 300.000 kilómetros sobre segundo por el tiempo. Ahora, el tiempo, yo lo sé, son 8 minutos con 19 segundos. 8 minutos es igual a 60 segundos por 8, ¿no? Que es igual a 6 por 8, 48, 480 segundos. Ese es el tiempo en el que yo quiero saber cuál es la posición del fotón. Entonces, esto de acá, x, la posición del fotón sería 300.000 kilómetros sobre segundo por 480 segundos. Entonces simplemente tengo que multiplicar 300.000 por 480. Déjenme agarrar mi calculadora. Ok, haciendo en la calculadora, el resultado son 144 millones de kilómetros sobre segundo. Los segundos se cancelan por segundo. Por lo tanto, la posición es esta. Eso significa que la distancia entre el Sol y la Tierra son 144 millones de kilómetros. ¿Ok? Ahora, pensemos en el siguiente problema. Ahora al revés. Ahora ya conocemos la distancia que hay entre el Sol y Marte y lo que queremos saber es cuánto tiempo transcurre entre que sale la luz del Sol y llega a Marte. La ecuación de movimiento va a ser la misma. X, que es cómo se está moviendo el fotón desde que sale del Sol. X igual a x0 más b por t. X0 quedamos que era 0, entonces son 300.000
kilómetros sobre segundo por el tiempo. Y lo que sabemos en este caso es esto, ¿no? Que la posición, queremos saber cuánto tiempo tarda en llegar aquí, donde la posición son 206 millones de kilómetros. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Despejar el tiempo. Entonces pasa esto dividiendo. Tengo 206 millones de kilómetros entre 300,000 kilómetros sobre segundo. ¿Ok? Acá podemos cancelar 5 ceros con 5 ceros. Esto es igual al tiempo. Entonces lo voy a dar vuelta. El tiempo es igual a 2060, perdón, entre 3 kilómetros se cancela con kilómetros y los segundos que están en el denominador del denominador pasan al numerador y me quedan segundos. Entonces, haciendo esta cuenta, obtenemos el resultado. Este es el tiempo que se tarda en llegar. Que de nuevo, si quieren, lo metemos en una calculadora y nos da como resultado 686.66666 segundos. Es el tiempo que tarda en llegar. Como vemos, si tenemos la posición inicial y la velocidad, pueden darme una posición y yo despejo el tiempo que le corresponde, o me pueden dar el tiempo y tenemos la posición. Todo a partir de la ecuación de movimiento correspondiente al movimiento uniforme. Para otro tipo de movimiento, la ecuación va a tener otra forma, con el tiempo al cuadrado, con otro tipo de cosas más complicadas. En realidad, esta es la forma más simple para un movimiento. En otro video vamos a trabajar con la representación gráfica para el movimiento uniforme. Cómo es la gráfica posición-tiempo, cómo es la gráfica velocidad-tiempo y cómo eso nos puede ayudar a comparar movimientos uniformes o a distinguir un movimiento uniforme de uno que no es uniforme. Pero por lo pronto esto espero les sea de ayuda para resolver problemas de movimiento uniforme y vaya robusteciendo un poco su manera de entenderlo. Bueno, hasta la próxima.